Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué genial poder acompañarles, saludarles. Seguramente algunos están desayunando, otros ya están en hora de almuerzo, otros ya están en la hora del café o ya cercano a la cena. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, en este encuentro con amigos, como decía anteriormente, para hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, que lo fuimos como dilatando un poco, porque ya hace rato queríamos abordar sobre esto, sobre periodismo de soluciones exclusivamente. Así que hoy tenemos la oportunidad y ya está con nosotros Estela, Jonathan, Camil. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos y todas? Gracias por decirnos sí y Gracias acompañarnos. por invitarnos. Gracias a Gracias por la ustedes. invitación. Muchísimas gracias. Y había una pregunta muy recurrente dentro de la comunidad del foro y era un poco cómo redireccionar el enfoque en general del periodismo y cómo hacer una marca hacer una diferencia específicamente real para las comunidades. Y era una pregunta que surgía justamente en las encuestas que nosotros hacemos dentro de la comunidad y que era una de las que siempre salía, ¿verdad? De cómo redireccionar, cómo otra vez reenamorarnos del periodismo o cómo reelaborarlo y retrabajarlo dentro de eso. Entonces, por eso están con nosotros Jonathan Gutiérrez, es justamente coordinador para la TAM de Solution Journalism Network. Está Camille Padilla, que es fundadora de 9millones.com, y Estela Bim, que bueno, es editora de newsletter y podcast en Infobae. Ellos ya nos están acompañando. Muchísimas gracias de vuelta por decirnos sí, y a ustedes también que están justamente allí conectándose. Muchísimas gracias, tanto aquí en Zoom como en Facebook a través de IGNet. Yo en breve voy a compartir el enlace del vivo para que también puedan compartir esta conversación y para que también se pueda ir propagando, ¿no? Y vamos a empezar contigo, Jonathan, que entender un poco esa diferencia principal entre el periodismo cotidiano habitual que hacemos muchos y muchas de nosotras y el periodismo de soluciones. ¿Cómo lo resumirías? Bueno, gracias, Desiree, por la invitación. Encantado de compartir este espacio, primero que todo, y además con mis colegas Estela de Argentina y Camille de Puerto Rico, a las cuales aprecio y además respeto mucho por el trabajo que cada una ha hecho en el periodismo de soluciones en sus respectivos países. Y bueno, respecto a este planteamiento que nos formula, Eh, tal vez lo primero que yo le compartiría a la audiencia es que al fin de cuentas el periodismo es uno solo, sin apellidos, que es el buen periodismo. Y aquel siempre en distintos foros a los que me invitan, yo digo que es aquel que se hace con criterio, con rigor, de calidad y sobre todo con empatía, ¿no? Entendiendo las necesidades de las audiencias que son personas y a mí también me gusta llamarlas así, ciudadanos, personas. Creo que desde desde el periodismo clásico había un sesgo en el que la agenda informativa o lo que dominaba la agenda informativa eran las noticias negativas o las informaciones sobre todo lo que está mal. Y no es que no sean relevantes, son muy importantes. En nuestros países, además, esencial, porque tenemos que contar y denunciar, visibilizar, mostrar los problemas y las necesidades de las personas. Pero creo que desde ese modelo reiterativo estábamos dejando de contar otras historias, otros temas y cubrir eh, historias relevantes precisamente para los ciudadanos. ¿Y cuáles son estas historias? Bueno, aquellas en las que vemos que se solventa o se responde y se intenta
solucionar o resolver determinada necesidad social. Entonces creo que lo que propone, creo no, estoy seguro, lo que proponemos del periodismo de soluciones, en su definición básica, que es la cobertura de las respuestas a los problemas sociales y basadas en evidencia, es decir, teniendo datos o pistas de que efectivamente algo está solventando de los problemas y las necesidades de la gente. Entonces, digamos, para ir cerrando, lo que quiero decir, el periodismo de soluciones, como lo llamamos, en Europa lo llaman periodismo constructivo, tiene que ver precisamente con esa mirada panorámica de plantearnos que hay que ampliar las agendas, de que hay que incluir otros temas y que además dentro de esas coberturas tenemos que hacer ajustes de los enfoques para también contar estas historias. Muchas de estas historias tienen que ver con comunidades organizadas que se articulan para resolver determinado problema. En algunos casos son ejemplos de un cambio o de una transformación social, o por lo menos así sea incipiente. Y en otros, en los que a mí más me inspiran y en los que me gusta indagar y sobre todo contar desde mi plataforma, el medio venezolano Historias que Laten, son historias de innovación social. Entonces, cuando hablamos de cambio y transformación social, cuando hablamos de cohesión social y cuando hablamos de innovación social, son todas historias fascinantes. En algunos casos, son historias que pueden inspirar a otros. Y en ese sentido, también dejar una sensación en los lectores, en las personas, en las audiencias, de que algunos cambios son posibles y que no todo está mal todo el tiempo. Y que entonces, básicamente, con esto abro el debate y empiezo como mi aporte en este diálogo con ustedes. Me encanta. Gracias, Jonathan. Y ahí hay mucha gente que está escribiendo y recordándote. Justamente hace poco hiciste unos cursos para el Next Center sobre este foco. Así que hay varias personas que te están escribiendo. Así es que Gracias, saludos a gracias. todos. Me encantan las preguntas que están dejando. Les invito a que las sigan alimentando, tanto aquí en la cajita de Q&A o en el chat. También en Facebook estamos leyendo, que más adelante vamos a estar compartiendo sus consultas. Y ahora me voy con Estela. No sé si Camil o Estela les gustaría sumar algo en este arranque o continuamos. Por mí, Perfecto. continuemos. Me pareció súper claro lo que dijo Jonathan. Bárbaro. Y ahora que tenés abierto el micrófono, Estela, ¿es posible usar los principios del periodismo soluciones en la cobertura diaria o en un boletín de noticias, ya que estás trabajando de lleno también en ello, de temas periodísticos y de qué manera podría ser, ¿no? Ujú. Bueno, primero, muchísimas gracias, Denise. Un placer compartir con Camil, con Jonathan, contigo y con todos los, nada, con todos los de la región, muchísimos que conozco este rato, así que un placer absoluto. Conversar sobre periodismo me encanta, sobre periodismo de soluciones me apasiona, así que nada, fue todo, es absoluto placer esto. Em, Dicho esto, a ver, por mi experiencia, ya no, yo tengo ahí un problema entre la teoría que exige y que entiendo que exige Solution Journalist Network y la manera en la que desde Latinoamérica podemos cubrir periodismo de soluciones. Eh, Muchas veces he dicho esto, tal vez los que más me conocen suelo parecer reiterativa, pero creo que tenemos que, todos los que nos interesa periodismo de soluciones, tenemos que encontrar un periodismo de soluciones de Latinoamérica, digamos, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con nuestro, este,
con nuestra historia y que no por eso entender también es menos riguroso, menos prestigioso, sino lo contrario, tiene nuestras características, como el de Europa tiene su periodismo constructivo y tiene sus características. El de Estados Unidos tiene su tipo y nosotros ha sido más que nada nuestra escuela, pero creo que es hora de que ya hemos logrado una madurez, hemos pasado la adolescencia, ya podemos hacernos cargo y empezar como adultos en esto a pensar en un periodo, a generar nuestro periodismo de soluciones desde Latinoamérica. Y desde este lugar digo que sí, que absolutamente se puede hacer, por mi experiencia lo he hecho. Yo empecé haciendo periodismo de soluciones en 2017, 18, en Redacción, que es un medio argentino especializado en periodismo de soluciones. Lo conformamos, estuve en el equipo fundador, por lo tanto se fundó con esa perspectiva y por lo tanto era cubrir el día a día. Primero, claro, empezamos a trabajarlo y eran los informes los que hacíamos con periodismo de soluciones. Ahora fue pasando el tiempo y periodismo de soluciones lo hacíamos en Instagram, lo hacíamos en Twitter, lo hacíamos, o sea, y ya para lo que era el equipo, realmente no tuvimos otra manera de hacer periodismo que no fuera desde soluciones. ¿Qué significa esto? Que había piezas o contenidos que uno si hacía un checklist podía completarlas todas. Había algunos que se aproximaban mucho, pero ninguno dejaba de tener una perspectiva, una mirada, una empatía, y resalto, empatía, que la dijo Jonathan, y parece como algo, ay, sí, lo tenemos. No, empecemos a mirar, porque salgamos de nuestro entorno y empecemos a mirar lo que cubre el periodismo en general, y la verdad, falta mucha, mucha empatía. Y me parece que es básico, si hablamos de periodismo de soluciones, que hablemos de un periodismo humano. Y humano, claro, que también la violencia, no sé, las cuestiones que vemos como negativas son también humanas. Pero humano lo digo desde el punto de vista empático, de poder ponerme en el lugar del otro. Y eso exige un trabajo para mí desde lo profesional y desde lo personal. Hacer periodismo de soluciones para mí es posible en el día a día si hacemos, bueno, como Argentina, los argentinos me van a entender muy bien, si hacemos análisis, si nos analizamos y entendemos y empezamos a trabajar con nosotros mismos todo lo que implica esa mirada, ¿sí? Porque nos cuestiona mucho. A nosotros nos pasaba, o sea, de pronto hacíamos unas piezas de periodismo de soluciones y nuestros colegas de otros medios, del mismo Argentina, nos teníamos que topar con, esto no lo voy a replicar porque esto es una noticia linda de algo que está ocurriendo, esto es mostrar lo bueno, no es periodismo, es, no sé, buena vida, pero no es periodismo. Bueno, hay que trabajar también a nosotros, que nos importa mucho, como a todos, digamos. A los médicos les importa lo que dicen los médicos, a los abogados lo que dicen los abogados. Por eso cada vez que vamos a cubrir una nota, cuesta mucho salir de lo técnico, digamos, de cada una de las personas, de cada uno de los profesionales, porque lo que más importa es qué va a decir ese entorno más cercano, ese colega. Bueno, desde ahí, entonces, poder mostrarnos como medio que eso sigue siendo un periodismo tan riguroso, tan válido y tan necesario, ¿sí? Tan necesario hoy como en algún momento fue necesario el periodismo. De nuevo, coincido totalmente con Jonathan, el periodismo es uno y se hace bien, y esto lo agrego yo, Jonathan, o no se hace y no es periodismo. Digo, pero dicho esto, como en algún momento existió el periodismo de investigación, sigue existiendo, por supuesto, pero digo, en los 90, el periodismo de investigación era como lo nuevo, ¿no? El periodismo de investigación de casos de corrupción, todo este tipo de cosas. Bueno, hoy, digamos, si quieren, el periodismo de soluciones ocupa ese lugar, pero no por eso
digamos, no por eso, deja de ser un periodismo que vaya a fondo, que trabaje, y como en algún momento ese periodismo que investigaba la corrupción era de servicio, porque trataba de demostrar a los ciudadanos lo que estaba pasando, ¿sí? Y lo que estaba pasando con los gobiernos, sobre todo, porque sobre todo se investigaba corrupción en los 90, sobre todo corrupción de los gobiernos. Bueno, hoy el periodismo de soluciones trata de dar soluciones, de acercar, de aproximar a los ciudadanos a acciones que les son más cercanas. Entonces, detrás de eso, no solo está informar, que hoy es lo necesario, como lo era antes. Hoy lo que necesitamos es acción. Y eso es también lo que me parece que aporta el periodismo de soluciones. Aporta eh, o pone una luz sobre los caminos que cada ciudadano puede recorrer para accionar, para hacer de la ciudadanía algo propio, hacerlo físico, ponerlo en marcha, ¿sí? Bueno, imagínense alguien, ustedes lo saben, digo, que empieza a cubrir eso, entra en ese camino, en esa transformación. Por lo menos así lo viví yo lo viví como una transformación profesional y personal. Y sí, absolutamente les puedo dar miles de ejemplos de que se puede hacer todos los días y en todas las herramientas que quieran usarlo, no solo en un texto escrito, ¿eh? Ya les digo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, no sé, en lo que se les ocurra, por supuesto en las tradicionales. Sí, sí, Pues, sí. y también se Y estima, termino, ay, ah, perdón, deciré. no, no, ¿Por tranquilo. qué les digo esto? Termino con algo que siempre me gustó mucho, que decía David Bornstein, y me parece súper útil en esto, saber que los periodistas encontramos lo que buscamos siempre. Y si nosotros tenemos una tarde, o menos, les diría, una hora para hacer una story de Instagram, y media hora la dedicamos a investigar el problema, y media hora la dedicamos a buscar las soluciones, vamos a acercarnos a periodismo de soluciones. Si dedicamos esa hora a contar solamente el problema, entonces vamos a contar solamente el problema. Me encanta. Me encanta, Estela, porque también nunca van a dejar de pasar por encima o dejar esas preguntas de quién está haciendo algo al respecto. ¿Hay alguien que está haciendo algo? ¿Hay alguna comunidad que está respondiendo a esto? Entonces, no solamente te rompe la cabeza, sino también te lleva a otros horizontes donde siempre están como esas preguntas ahí latentes. ¿Verdad que pasa eso? Y también, digo, cuando hablo de esta transformación de los periodistas, lo que digo es uno va armando estrategias que hacen que esto sea más rápido. Solamente un dato. Para cubrir yo educación, que es a lo que me especializo y en lo que me especialicé de 2019, más o menos, me especialicé en educación, en periodismo de soluciones, y para cubrirlo, lo primero que hice fue armar distintos grupos de WhatsApp con docentes, con estudiantes, con especialistas. Entonces, ¿qué pasaba? Si en esa hora que yo tengo para trabajar, lo primero que hago es, bueno, mando las preguntas, ¿qué es lo que necesitan a los docentes sobre esto? Y a los estudiantes, ¿qué es lo que necesitan? En 5 o 10 minutos como mucho, yo tengo mínimo 5 o 10 respuestas. Esas respuestas, cuando ya voy a preguntar o voy a aproximarme al problema, o ustedes encontraron soluciones a esto, saben qué está pasando, cómo están aplicando plan de alfabetización que se está lanzando ahora en Argentina. ¿Cuánto me puede llevar entrar y preguntarles, ¿cómo están usando esto? Esto que están diciendo los especialistas, ¿ustedes lo ven posible? ¿Es posible en el aula? No desde lo que se habla en los ministerios. ¿Es posible en el aula? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cómo lo aplicaste? ¿Y cuáles fueron los problemas que encontraste? Entonces ya el plan de alfabetización tiene esto, los docentes dicen que esto, y la verdad les sirve esto, y alertan que estos son los posibles errores. Entonces no caer en estos posibles errores. Y si se caen en esos errores, ¿cómo salimos? ¿Cómo hacemos frente a esto? Son 3 o 4 placas diferentes. Total. Como esa. Solo esas preguntas hacen mucha la diferencia. Y hace rato decías de que de por ahí mucha gente
tienen esa percepción de que el periodismo de soluciones es como que ve lo lindo y publica lo lindo, y ahí me voy con Camil, ¿verdad? O sea, ¿cómo no caer en esa trampa de que el periodismo de soluciones puede llevar a reflejar a ese país de las maravillas, ¿verdad? Como el cuento de Alicia. Claro, claro. Me siento honrada de hablar después de Jonathan y Stella. Quiero responder algo que dijo Stella, que me parece bien Claro. importante, que es desarrollar un periodismo de soluciones de Latinoamérica. Y creo que eso es lo que estamos haciendo y estamos desarrollando. Yo uso mucho como referente filosófico a Paulo Freire y este concepto el filósofo Brasil y educador de Brasil, y este concepto de la esperanza crítica, ¿verdad? Entonces, se necesita esperanza porque en países donde abunda la corrupción y donde abunda gobiernos autocráticos, eh, necesitamos saber que sí hay un poder en lo local. Por lo menos en Puerto Rico, nosotros lo que estamos viendo es que aunque nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, hay comunidades que se están uniendo para hacer sistemas de participación democrática al nivel local. Entonces, es ese nivel local lo que va a hacer va a hacer esas secuelas de cambio a algo más sistémico, ¿verdad? Entonces, la esperanza crítica lo que dice es, pues se necesita esa esperanza porque la desesperanza paraliza. Cuando vemos tanta violencia, tantas noticias que nos dan miedo, que nos dan ansiedad, pues me quedo en mi casa viendo Netflix, ¿verdad? Porque no, ¿qué voy a hacer? Pero cuando hablo de la parte crítica, es decir, que no vamos a obviar las estructuras que nos han puesto en estos momentos en estas posiciones donde pues se nos hace difícil echar para adelante, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta inequidad? Estos son estructuras y creo que el periodismo de soluciones también puede ser una oportunidad de contextualizar los problemas a la raíz. A veces me pregunto por qué informamos tanto sobre los homicidios del día, pero nunca hablamos sobre la raíz de la violencia, ¿verdad? Entonces uno puede cubrir, mira, hay esta comunidad que está intentando ¿verdad? Disminuir la violencia en su comunidad y están atendiendo desde la raíz. Así que parte de la forma, ¿verdad? Que nos aseguramos que no pretendamos que son soluciones perfectas, porque el periodismo de solución, ¿verdad? Como mencionaron, es un periodismo riguroso, es uno viendo las limitaciones de esas soluciones. También siempre hago el hincapié que hay que tener cuidado cuando estamos preguntando sobre las limitaciones, porque todo el mundo va a decir que es el dinero, ¿no? Los recursos. Y es cierto, eso es una limitación, pero hay que ir más allá. Y por eso menciono que creo que también hay que ver cuál es esa estructura, ya sea dentro del Estado o de la comunidad, que no permite que esa solución lleve a una escala, ¿verdad? Eso yo he notado en mi propio reportaje, yo me enfoco en lo que es justicia climática y también salud, que las personas son bastante abiertas en hablar de sus limitaciones. No he tenido un problema, ¿verdad? Con esa apertura. Pero sí hay que como que seguir con el por qué, porque quizás lo primero que te dicen es más superficial y tienes que continuar esa pregunta para llegar a la raíz de esa limitación. Lo otro es la evidencia, es la parte bien importante. Yo sé que en nuestro país a veces los datos pueden ser difíciles de adquirir, pero hay datos cualitativos y cuantitativos. O si hay una solución en una comunidad, pues asegurarte hablar más allá de la organización que estás cubriendo, sino las personas que impactan, escuchar esas anécdotas. También nosotros, algo que hemos hecho son encuestas en comunidades para poder pues tener más datos propios. Y bien importante dentro de esas evidencias preguntarle, pues, esto es algo que puede crecer, que puede escalar, que solo es posible aquí en esta comunidad. ¿Cuál es ese aprendizaje? Porque al final del día lo que queremos es compartir aprendizajes, compartir sabiduría, para que otras comunidades puedan aprender y también ver esas limitaciones y quizás decir, oye, tienen esta limitación y quizás le puedo sugerir algo.
para nosotros en 9 millones, por ejemplo, lo principal es conectar a esas personas que están buscando solucionar los problemas en Puerto Rico y que puedan encontrarse, porque no hay muchos espacios para encontrar a las personas que quieren proponer soluciones. Y eso que se puede hacer un periodismo investigativo de soluciones. También hay que investigar algunas soluciones porque a veces el tercer sector puede tener mucho poder en nuestros países y no necesariamente están atendiendo la raíz de los problemas. Y ahí es donde la evidencia es importante. Si esta solución realmente está atendiendo la raíz del problema o está creando otros problemas. Y a veces, muchas veces algunas organizaciones, particularmente que vienen de otros países a nuestros países, quizás no están implementando las soluciones que quisieran la comunidad local. Así que esa es otra oportunidad que veo en el periodismo de soluciones, que puede también, se puede también fiscalizar sobre las soluciones existentes. Así que esas son algunas de las formas que creo que podemos ser más rigurosos en este tipo de periodismo. Fantástica. Y justamente de esa denuncia, de esos hechos de corrupciones, injusticias que están en el día a día, y sigue siendo una función muy necesaria desde el periodismo como actor, ¿verdad? De revelar estos casos, estos hechos de corrupción en nuestros países latinoamericanos principalmente. Jonathan, te pregunto, ¿no existe ese riesgo? Y era una de las preguntas que nos enviaba un colega de España a nuestro correo, que sí, que no existe el riesgo de que el periodismo Soluciones lleve a descuidar esos enfoques de investigación periodística. Buena pregunta, deciré, y es pertinente, aprovechando este espacio, hablar sobre este tema. Decimos que el periodismo, cuando hablamos de periodismo de soluciones y lo proponemos como enfoque que enriquece las coberturas periodísticas y el trabajo de nuestras redacciones, no estamos hablando del periodismo de soluciones como un paradigma del único periodismo a hacer. Para nada. Reitero, el periodismo es uno, sin apellidos, y hacer investigar una historia sobre educación, sobre salud local, sobre temas ambientales, sobre perspectiva de género, y con enfoque de soluciones no significa que yo deje en mi redacción de hacer coberturas de investigación en profundidad sobre casos de corrupción, malversación de fondos o crimen organizado. En el caso de Historias que Laten, el medio del que yo soy editor, nosotros hacemos periodismo narrativo, periodismo de investigación, con un enfoque de soluciones, ya es una línea editorial, pero no le estamos diciendo a nuestros amigos y colegas de las otras redacciones que todos tengan que tener solo esta línea editorial. Lo que le estamos invitando es a replantearse las coberturas y los enfoques en determinados temas para contar historias más completas o abarcar con profundidad e indagar en profundidad sobre determinados temas también de una manera más completa. Por ejemplo, un caso para que lo entiendan. Yo soy periodista que cubre migraciones. Es una de mis líneas de trabajo. Obviamente, como venezolano, es algo que me conecta, me mueve. Soy sensible a este tema. Y en particular, yo trabajo cobertura de migraciones con foco en la infancia. Yo en 2022, para la Deutsche Welle Academy, en el proyecto Puentes de Comunicación, hice una investigación sobre los casos de niños y niñas migrantes venezolanos que habían fallecido en la ruta migratoria. Fue una historia muy, muy dura. A mí me afectó incluso en mi emocionalidad, mi salud mental, eh, pero necesaria. Y me siento muy satisfecho de haber hecho esa investigación. Ese trabajo ganó un premio. Pude hacer visible esos casos porque solamente se publicaban como con pequeñas noticias breves de un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, y desaparecían en la vorágine de la agenda informativa. Yo los mapeé, les puse un nombre,
e investigué sus vidas breves en historias mínimas y fue un relato por eso tiene un valor y a partir de allí esa investigación ha generado otros trabajos. Hoy día yo estoy bajo ese mismo criterio, indagando, investigando en aquellas iniciativas, acciones, proyectos o programas que en la ruta migratoria eh, eh, son casos desde una mirada constructiva del trabajo con migrantes y en torno a la migración. Entonces, fíjense cómo un tema me llevó a un siguiente nivel y a un siguiente paso en el que también me pregunto, bueno, ¿habrá gente, habrá alguien que esté haciendo algo para cambiar esta realidad y dar contención a poblaciones vulnerables que están desplazándose por el continente como consecuencia de migración forzada? Y he conseguido programas extraordinarios que van más allá de meras intenciones, que también están respondiendo más allá de las urgencias a modelos sistémicos de respuesta ante un problema que es crítico y que además es transversal porque afecta a toda la región. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Y bueno, ayer, por ejemplo, fue el Día del Periodista en Venezuela, el 27 de junio. Se entregaron los premios IPIS Venezuela a las mejores historias del periodismo de investigación. Nos reunimos todo el ecosistema de medios independientes y nosotros en Venezuela hablamos mucho de medios independientes porque nos referimos a aquellos que no caen en la agenda y el relato oficial, ¿no? Y que desde una perspectiva crítica, siguen indagando, investigando al poder siempre, ¿no? Y bueno, hubo historias, por ejemplo, una de mis mejores amigas, colega, Rona Ríquez, ella es especialista en crimen organizado y anoche se llevó todos los premios. Pero también dentro de los reconocimientos vimos trabajos que son historias que tienen algún enfoque constructivo en determinadas temáticas, además alternativas. No necesariamente toda la agenda es la política o la económica. También nos interesan los temas ambientales, temas de derechos humanos, temas de educación, de salud, que son además tan relevantes en el interés de las audiencias. Y entonces hablamos de contar la historia completa, de ir más allá, de no solamente denunciar un problema, sino mostrarlo y también hacer el trabajo, hacer la tarea de preguntarse o plantearse qué se está haciendo para resolver tales o cuales problemas. Y quería comentar y aportar al planteamiento que hizo Estela en su exposición sobre la mirada que desde América Latina y el aporte o la suma que desde esta región estamos generando hacia el periodismo de soluciones. Yo diría, es muy divertido porque ustedes saben que nuestros colegas americanos o norteamericanos o gringos son muy estructurados. Y bueno, sí, el enfoque responde a una metodología, se basa en 4 pilares y continuamente a mis colegas de Estados Unidos, yo les mando preguntas. Y las preguntas siempre es como que los saca del eje, porque son como no sé, casos que no se habían planteado. Muchas veces, por ejemplo, un ejemplo, teníamos un mentor de nombre Greg, muy bueno, que trabajó varios años en Solution Journalism Network, que él siempre nos decía eh, en mi formación del Train the Trainers, en el entrenamiento de entrenadores, en el que yo me capacité, que cuando hagamos la cobertura de una historia y que cuenten una solución, una respuesta a determinada problema social, que siempre debo mostrar, debo incluir dentro del reportaje otras respuestas similares que en mi contexto estén atendiendo esa realidad o ese problema, esa situación.
Y recuerdo una jovencita, una pichona de periodista de mi redacción, estábamos hablando de una pasante, estudiante de periodismo, que en una reunión con mi equipo, dijo, bueno, pero ¿cómo voy a mostrarte en el reportaje otras respuestas si la única respuesta que hay en mi país a este tema es esta? Y por lo menos puedo contar la historia desde los cuatro pilares, bien narrada, bien investigada, tengo la evidencia, está dando resultados, responde a un modelo sistémico, tiene un impacto social, la historia es inspiradora, se puede replicar en otras comunidades, pero no te tengo otros casos. Entonces, a partir de allí fue divertido porque le dijimos, bueno, es que no estamos en Washington, no estamos en Boston, no estamos en San Francisco, estamos en Caracas, en un país donde no hay democracia, donde tenemos una crisis humanitaria compleja y, bueno, de repente a veces las respuestas son iniciales, están en procesos de medición, de evaluación, pero están dando unos primeros resultados y en algunos casos realmente generan transformación y cambio social. Entonces, esta chica, esta niña, le dijo, abre tu mente, open mind, entiende nuestras realidades y entonces estos somos nosotros. Y estamos hablando de Venezuela, pero lo mismo se puede aplicar a Puerto Rico, a la Argentina, a Brasil, a Colombia, a El Salvador, bueno, a todos los países. Entonces, bueno, esto ha generado como a partir de allí un debate, un diálogo continuo y nosotros decimos que el periodismo de soluciones en América Latina está under construction, lo estamos construyendo cada uno desde nuestras experiencias, estamos aportando a esa teoría, tenemos que también en ese sentido conectar más con las escuelas de periodismo y las escuelas de comunicación social, porque desde nuestra experticia, de nuestra experiencia, ensayo-error, porque vamos aprendiendo sobre el camino, también podemos generar conocimiento más estructurado sobre cómo nosotros estamos haciendo periodismo de soluciones en nuestra región y cómo lo estamos haciendo. Totalmente. Y eso también responde a cada una de las preguntas que salieron de Joel, que es de México, en- que preguntaba más temprano de que si necesitamos el aval anglosajón para hacer periodismo soluciones. El periodismo que conocemos nació ahí, dice Oh, él, ¿verdad? Yo diría una bueno, cosa que seguramente estábamos haciendo este tipo de periodismo antes de que sí, el Solutions Journalism Network da una herramienta práctica para enseñar el periodismo de soluciones, pero creo que ya yo lo había estado haciendo desde antes, ¿verdad? Sí, me ayuda a estructurarlo de una forma quizás más eficiente y enseñarlo de una manera, ¿verdad? Más metódica, pero realmente algo que ya estábamos haciendo y algo que quería responder de lo que decía Jonathan es que creo que el periodismo de soluciones con sabor Caribe, Latinoamérica, es también un periodismo muy comunitario, un periodismo que integra a las comunidades, por lo menos desde nuestro trabajo, porque parte es el reconocer que hay una desconfianza que se ha generado, que eso sí es, ¿verdad? Algo que está pasando a nivel global, pero saber que nuestra gente es cálida y le gusta el diálogo. Y además de solamente imprimir una historia o publicarla en las redes, ¿cómo llevamos esa historia a una conversación? cómo, cómo la llevamos a un centro comunitario y hablamos. Yo sé que desde Historias de Latin a mí me inspiró mucho cuando hablaron sobre cuando contaron una historia y después trajeron a mujeres a hacer, creo que eran pads menstruales de tela, por toallas ejemplo, sanitarias, sí, y toallas sobre sanitarias. pobreza menstrual. Y ese tipo de actividad que lleva la historia un poco más allá a ese aspecto comunitario de dialogar, de la tertulia, creo que eso es parte de nuestro periodismo de soluciones, que es también promover un diálogo, porque sabemos que quizás, ¿verdad? Las abuelitas en mi vecindario no van a leerme en el 9millones.com, pero puedo traerlo al centro comunitario y hablarle de estas historias. Y pues estamos llevando esta perspectiva de soluciones a las comunidades. Sí, no, Mm. muy importante lo que dices, Camil, te refieres a un trabajo
que se llama Mujeres que rompen la regla, Sí. soluciones a la pobreza menstrual en Venezuela, o respuesta a la pobreza menstrual en Venezuela. Ujú. Y a mí, ustedes nos han inspirado mucho. Ahora es al revés, en el caso de 9 millones, porque ustedes tienen una metodología de trabajo en la que como reporteros van a las comunidades, no con una cartilla de preguntas ya establecidas, que a veces los periodistas pensamos que no lo sabemos todo, sobre todo si estamos desde las ciudades o los centros urbanos. Y bueno, las realidades de nuestros países son muy complejas, muy diversas. Hay zonas rurales, hay zonas precarias. Y me encanta la propuesta de 9 millones de la escucha activa, de que el reportero llegue a una comunidad, conecte, así sea de manera inicial, con esa comunidad, que no vaya desde el cinismo ni desde el ego, sino que vaya abierto a conectar y comprender esa comunidad de cuáles son sus realidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus urgencias, escucharlos, que ellos te cuenten qué es lo que están viviendo, qué es lo que están padeciendo, entender un poco en qué contexto está, y a partir de esa experiencia, entonces ahí sí formular las preguntas. Pero las preguntas te las van a dar los propios, las propias gente, los propios ciudadanos, en ese diálogo. Entonces creo que en lo que sí estamos proponiendo es incluso revisar determinadas metodologías, de salirnos de la rigidez, de una pauta, ir a una comunidad como paracaidista, hacer 4 o 5 preguntas, no conectar en nada con esa realidad, llegar a escribir una nota anodina, fría, que no ilustra realmente las realidades sociales y los problemas de esa comunidad. Entonces yo a ustedes los admiro y me encanta por ese trabajo de escucha activa como parte de su metodología de reportería y de enlace con las comunidades, porque es perfecto para aplicar en el caso de Periodismo Solución. Qué bello. Y justo hablando y a modo de justamente de periodismo de soluciones en Latam, de que acá reafirmamos una vez más, nosotros tenemos a lo nuestro para poder aplicarlo, hay para rato para hacerlo. Y ahí justo le acabo de sumar, y esto pasa cuando hablamos entre amigos, como que nos faltan 15 minutos. Y ahí justo le sumo a Carolina que estuvo escribiendo allí. De hecho, por alguna cuestión no pudo confirmarnos y bueno, ahora está acá con nosotros. Pero justamente sobre ese punto quería sumar, Carolina, aprovechando el espacio, una persona que trabaja mucho, ¿verdad? Desde la perspectiva de salud, y bueno, con toda la gente de Salud Sin Daño que bueno, me encantaría que pueda sumar aquí a la conversación. Esto pasa cuando hablamos entre amigos. Se nota. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Sí, es todo muy interesante. Coincido con todo lo que vienen diciendo y me parece que la clave está en esta cuestión de en qué momento pensarnos en un momento determinado de la expansión del periodismo de soluciones en la región por diferentes motivos, por actividades de capacitación, por los cursos de formación de formadores, por la práctica misma, por las becas para producir historias con enfoque de periodismo de soluciones, que también son un gran impulso en la región. Y un poco tomando cosas que decía Estela, que decía Jonathan, que decía Camil, la importancia también de poder estudiar esa forma que adopta el periodismo de soluciones en la región, esa particularidad. Esto que decía, por ejemplo, Camil, yo ya lo venía haciendo antes, entonces lo que hace la SJN es encontrar esa manera de sistematizar un método que sirve para transmitirlo, para organizarlo, incluso para poner un poco más en evidencia los límites del periodismo de soluciones. Es decir, esto es el culto al héroe, esto es una historia linda para contar, que en algunos medios también tiene que tener un espacio, pero no es necesariamente periodismo de soluciones riguroso, basado en evidencia, con las características del periodismo de investigación. Y ahí es donde yo veo una oportunidad enorme para esto, para poder desde la academia, desde quienes investigamos un poco medios, sobre todo en temas de cambio climático, en donde la cuestión de las soluciones están muy ancladas a debates complejos todavía que tenemos que darnos. Esto de lo que decía Camil, una solución puede estar trayendo nuevos problemas. Entonces,
cómo hacemos desde el ejercicio periodístico para entender cómo es esa práctica, cuáles son las limitaciones en nuestra región, todo el tema del acceso a la evidencia, a los datos, y seguir estudiando las particularidades y las características que adoptan América Latina, que son completamente diferentes a las de otras regiones y que incluso presentan mucha diversidad entre los países de América Latina. No todos los países están en la misma situación en cuanto a acceso a información pública, acceso a fuentes oficiales, acceso a datos, el tema de las comunidades también y de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí me parece que hay un gran terreno para la investigación formal, académica, para poder a la vez ayudar a la práctica periodística a ubicarse en este momento histórico, revolucionario para el periodismo en la región y de poder impulsar un periodismo de soluciones constructivo que además a la larga ayude a nuestras audiencias, ¿no? A tomar decisiones más informadas, a entender que el mundo es muy complejo, pero que también hay muchas respuestas que están surgiendo de los mismos actores para poder enfrentar esas grandes crisis que estamos atravesando. Y cómo pequeñas cosas podemos ir aportando, ¿verdad? Desde el periodismo que hacemos, porque nada más hace poco, desde el otro país, contaba la historia de la desaparición de una niña de la comunidad guaraní, pues acá tenemos muchos pueblos originarios, y esta niña se extravía, pero no puede, o sea, la policía no la busca. ¿Por qué? Porque no tiene cédula de identidad. Entonces, sin cédula de identidad, automáticamente no suben los datos, ni siquiera una foto de la niña, absolutamente nada. Entonces publicamos esa historia, ¿verdad? Del problema de esa base de datos y de niños y niñas que no tienen su cédula de identidad, que es un derecho primordial y de todos y todas, y cómo esto después la propia comunidad empezó a organizarse para buscarla, ¿verdad? Entonces fue desencadenó una cantidad de acciones desde la comunidad que felizmente, pero pasó un mes, felizmente la encuentran a ella en una ciudad que está así como a 2 horas de donde estaba más o menos, y ahí es cuando recién las propias autoridades nacionales se comprometieron a hacer y lo van a hacer, lo hicieron de hecho este 25, una jornada de atención asistencial a ese grupo de personas, donde llevaron toda la gente, registro civil, toda la parte de identidad para que se saquen la cédula. Entonces, esas pequeñas acciones, como decir, bueno, lo que hacemos es poco, muchas veces creemos que no tiene gran impacto, pero realmente tiene su como la satisfacción, ¿verdad? De poder crear algo, ¿verdad? Y de cómo una acción tan pequeña de algo malo que pasó, que fue la desaparición de esta niña, cómo después las autoridades, ¿verdad? Tomaron carta en el asunto, porque todos los lectores, todas las lectoras, principalmente acá del país, empezaron a compartir y le empezaban a robar a todo el mundo en las redes y eso, y ahí tomaron cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces ahí es donde reafirma un poco también este trabajo que hacemos como de hormiga de este tipo de periodismo, ¿verdad? Entonces, nada más quería compartir eso porque eh, todo lo que estamos pasando por aquí, todo lo que estamos eh, diciendo es esta construcción desde la comunidad, ¿verdad? Y cómo ese acercamiento ayuda mucho a hacer este tipo de periodismo que nos estamos enfocando, ¿verdad? Y Estela, ¿cómo evitamos ya? ¿Qué- Sí, Estela. iba a comentar algo sobre lo que dijiste que creo que reúne parte de lo que dijo Jonathan, Camil, Ujú. con esto, y parte de lo que decía recién también Carolina, que es esta cosa de, fíjate la diferencia cuando estamos hablando entre la propuesta, digamos, cerrada, sistematizada de periodismo de soluciones, de Solution Journalism Network, y cuando nosotros la aplicamos, que muchas veces el periodismo de soluciones lo vamos haciendo, o sea, somos parte de esa construcción de la solución. Digo que por eso hay que entender que para mí, eh, si bien estoy de acuerdo que el periodismo de soluciones es uno, el periodista que hace periodismo de soluciones es otro periodista. No es el periodista que puede hacer
otro tipo de muy buena cobertura en otro tipo de periodismo. Un periodista de soluciones, o que tiene una perspectiva de soluciones, creo que es un periodista formado para hacer ese tipo de coberturas, donde no va con esta mirada, sino que tal vez va creyendo que hay algo en esa comunidad y lo que hay es otra cosa. Y se vuelve y tiene que estar abierto y dispuesto a darse vuelta y decirle a quien corresponda, por supuesto, digamos, pero hasta formarse para eso, para ir y discutir y decir, mira, no, la entrevista que fui a hacer no es ese el camino, acá el problema es otro, la comunidad tiene otro problema. La comunidad no tiene el problema de ir a buscar una niña, la comunidad el problema principal que tiene es que no tienen un documento de identidad. Entonces, hoy desapareció una niña, pero y además, digo, sin documento de identidad, imagino, no puede ir a la escuela, no tiene acceso a salud, no tiene, o sea, lo que vimos, como siempre en estos casos me parece, es la punta del iceberg, cuando la niña desapareció y saltó todo esto. Pero en el medio tenés a toda esa comunidad sin salud, sin educación, sin acceso a un montón de cuestiones en el que el Estado nunca estuvo. Entonces, esa construcción es otra, y me parece que en lo que decía Jonathan, ir y plantear esto en Washington es como Es de otro nada, ¿no? planeta. Claro, es, no sé, mágico, pero no tiene que ver con esto. Perdón que no sé qué querías preguntar. No, no, gracias, Estela. Y ese era un poco lo que también quería compartir, ¿verdad? Porque desde muchos proyectos suele pasar esto, ¿verdad? Del tema de los impactos, ¿verdad? De qué tan impactante puede ser una historia que comparta o esta cobertura, esta investigación que me tomó meses y después no surte el efecto que uno busca, ¿verdad? Y pasan este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde encontrás esta historia donde casi nadie te escucha, la prensa nacional no le da mucha manija y así como que te sorprende, ¿verdad? Entonces, nada más que quería compartir eso, ¿verdad? De lo profundo que puede ser el periodismo que se está haciendo, ¿verdad? Que estamos haciendo. Y, y nos Decide, quedan ¿puedo cinco completar minutos. algo? Sí. Claro, claro, 5 minutos para como ir. Bueno, y cerrando, no me gustaría cerrar sin compartirles una experiencia que recién tuvimos, mi querida colega Caro Gil Jose, que está acá. Bienvenida, Caro, qué lindo verte en este encuentro. Nosotros apenas hace unos días estuvimos en Lima, Perú, invitados por la Fundación MOME, es una fundación que promueve el periodismo independiente, la investigación y el periodismo de calidad en Perú, y hace programas formativos. Está vinculada al diario La República y ellos, nosotros este año formamos parte de varios entrenadores acreditados de Solution Journalism Network en la región, en un curso la verdad, es extenso, pero que es un caso inédito, que además lo vamos a llevar a la Solution Journalism Network, en el que se fusionó el periodismo de soluciones con técnicas de periodismo de investigación para hacer cobertura sobre temas de transparencia e integridad en las contrataciones públicas. El programa abarcó un primer módulo que era solo de periodismo de soluciones, un segundo módulo sobre temas de integridad y transparencia con especialistas en esa área, aliados de la Fundación MOME, de un programa que coordina USAID Perú, y el tercer módulo era sobre técnicas de periodismo de investigación. Los mejores periodistas, que eran 60 en un curso virtual, fueron como becados y premiados, los llevaron a Lima a un curso intensivo dictamos Caro y yo, ya con ya con proyectos, con propuestas de proyectos. Y bueno, la experiencia ha sido realmente extraordinaria, es inédita y nos ilustra digamos, las posibilidades de acción desde la cobertura con enfoque de solución. No sé si quieres comentar algo de esto, Caro, sobre las historias que vimos, los casos que vimos y sobre, bueno, la grata experiencia vivida, sobre todo que nos sorprendió a nosotros mismos. Qué bello. Sí, acá comparto el enlace justamente para darte pie, Carolina.
que me parece fantástico. Sí, la verdad que fue una experiencia increíble y tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ya pasaron varios años en donde lo básico del periodismo de soluciones, por quienes ya lo venían ejerciendo antes, pero quizás no con este rótulo, por quienes a partir de las capacitaciones y demás empezaron como a darle esta forma de este método, y ahora estamos encontrando las cuestiones más específicas de cada campo, ¿no? Delimitándolo un poco y decir, bueno, a ver, el periodismo de soluciones aplicado a temas de cambio climático, ¿cómo es en nuestra región? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las oportunidades? La experiencia de este curso fue aplicado a temas de transparencia y de integridad. O sea, un área que tiene múltiples complejidades y que aparecieron también en la manera en la que esas propuestas de artículos se empezaban a construir y los debates que teníamos en ese espacio de laboratorio y de acompañamiento de esas ideas y que también van a tener las y los periodistas ahora que están trabajando en sus coberturas. Entonces es como empezar a construir esos modelos particulares aplicados a diferentes temas específicos que tienen sus propios mundos y cómo hacer desde nuestra región, con este contexto que tenemos y con la práctica periodística y la situación, además del periodismo en nuestra región, que sabemos es una situación crítica, cierre de medios, con múltiples precarización de periodistas, o sea, múltiples complejidades al mismo tiempo, y en ese espacio, entonces, ¿cómo hacer para, por ejemplo, cubrir temas de transparencia y de integridad en la obra pública con un enfoque de periodismo de soluciones? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, de eso se trata la evolución natural del trabajo del periodismo de soluciones en la región. Y me parece que en ese sentido, esta experiencia, como tantas otras, como los talleres y las capacitaciones que Estela da sobre temas de educación, que también para nuestra región es un gran desafío, o Camil y todo el trabajo con las comunidades, me parece que eso es lo que está ayudando a construir esta forma del periodismo de soluciones en América Latina. Total. Y ya que estamos así a un minuto, me gustaría compartir esta pregunta de Hamed que nos escribe desde Cuba y que considera que en su país a ver, considero que en mi país, desde sus peculiaridades, también se ha realizado un periodismo enfocado en soluciones, aunque sin una metodología definida. Por otra parte, muchos ejemplos de esto se vincula a personas activistas que se animaron a reportar. Esto revela potencialidades y retos asociados a la formación de quienes reportan este tipo de periodismo desde su propio activismo, pero sobre todo apunta a un problema de la objetividad eh, puntual del oficio. ¿Cómo ven el asunto? Nos pregunta, de repente con esto podemos ir cerrando. Bueno, eh, ahí, bueno, hay varias preguntas. Eh, Uno, sí, bueno, los norteamericanos no son que los creadores como tal del periodismo de soluciones. En la experiencia que tuvimos en el Festival Gabo del 2022, por ejemplo, cuando conversábamos con Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, él decía que ya estas conversaciones y estas preocupaciones las proponía Gabo en las mesas editoriales que tenía con el equipo hace 25 años. En todos nuestros países en América Latina se ha hecho mucho periodismo de comunidades, también periodismo de servicios. Sin embargo, entendido el enfoque desde la perspectiva que lo vemos hoy, es algo más reciente, responde a una metodología, implica seguir unos criterios muy importante, que responda a modelos sistémicos que haya evidencia de resultados, ¿no? Pero entonces, sí, seguramente en Cuba y en todos los países de Latinoamérica y de todas las regiones, alguien ha hecho algo que se acerque o que se aproxime a esto. Yo siempre digo que los norteamericanos son muy buenos captando el espíritu de la época, aterrizándolo para darle una estructura o método, le ponen una etiqueta y lo mercadean y venden. En eso ellos son muy buenos porque son muy metódicos. Eso no significa que nosotros también no aportamos a que surja esto.
sí era como un espíritu de época. También al equipo norteamericano de Solutions Journalism Network no le gusta hablar de que es una tendencia. Sin Mm. embargo, hoy, de acuerdo a los estudios del Reuters Institute, ya durante 2 o 3 años consecutivos aparece como frente a los retos y los desafíos de la industria de los medios y del periodismo contemporáneo, aparece en las estrategias de muchos directores, jefes de redacción, editores o líderes de medios, estrategias de hacer periodismo de soluciones, y más interesante aún, ya dejarlo de ver como algo excepcional para empezar a verlo como algo habitual que se tiene que incorporar paulatinamente en la redacción. No recuerdo, y respecto a sobre activismo, no activismo, no sé, creo que Estela, Camilo, Caro pueden responder esto y ayudarme aquí a cerrar Sí, la respuesta. yo puedo añadir un poco ahí. Yo estudié periodismo en Estados Unidos y mi experiencia fue que la objetividad a veces en Estados Unidos se usa como una manera de crear una distancia entre el periodista y las comunidades que están ¿verdad? Reportando, cubriendo. Y creo que hay que cuestionarnos eso, porque realmente, pues, yo viviendo en Puerto Rico, se me va la electricidad de la misma manera que el resto de las personas aquí. Sufro diferentes cosas de la misma manera, ¿verdad? Quizás hasta tengo un cierto privilegio, ¿verdad? Por mi posición, pero a la misma vez creo que por eso ese enfoque en integrar a las comunidades, porque no me quiero ajenar de las personas a que le estoy sirviendo. Al revés, como que quiero entenderles, quiero tener esa empatía que hablaba Stella. Y creo que esto es algo que de hecho uno de los cofundadores del Periodismo Soluciones me dijo, porque siempre nos hacen esta pregunta de, ¿y por esto es activismo? Y David Bernstein me dijo, pero si todos nosotros los periodistas entramos a ser periodistas porque queremos que las cosas mejoren, ¿verdad? Queremos que nuestra sociedad mejore. El momento que yo decido qué quiero cubrir, estoy tomando una decisión desde mis perspectivas. So, yo creo que lo importante es ser riguroso con los hechos y que esa verificación de datos esté ahí. Siempre vamos a venir con nuestras perspectivas, con nuestros deseos, nuestros sueños, pero si yo estoy siendo fiel a los hechos y a los datos, pues eso es un buen periodismo, ¿verdad? Es hacer esa revisión que quizá alguien que está haciendo contenido no haga. Y quería añadir que nuestras comunidades en América Latina tienen mucho que enseñarle a Estados Unidos. Creo que es muy importante que hagamos periodismo de soluciones, que hagamos periodismo de soluciones que se copublique en inglés también, porque en Estados Unidos hay como están bien centrados en lo que está pasando en Estados Unidos y necesitan saber lo que está pasando en América Latina, necesitan saber el rol que su gobierno ha tenido en destabilizar nuestra región y necesitan saber que nuestras comunidades también tienen que ser apoyadas y sus soluciones tienen que ser financiadas, porque parte de los problemas estructurales que enfrentamos tiene que ver con las intervenciones que ha hecho Estados Unidos. Así que creo que el periodismo soluciones es necesario y tenemos que también eh, copublicar y pensar cómo podemos usar ese interés que tienen algunos medios de publicar sobre nuestros países para sostener nuestro propio periodismo, que nos paguen en dólares. A manifestar. Manifestemos. Deciré, Sí, solo claro, agrego Stella. algo a lo de Camil. Cuando organizamos redacción y pensándolo como medio, digamos, para cubrir todos contenidos de soluciones, dijimos no somos objetivos, nosotros somos subjetivos, porque no hay otra manera, porque coincido totalmente con Camil. O sea, poner que somos objetivos nadie es objetivo desde el punto de vista que somos humanos, sino cómo somos empáticos, cómo somos humanos, cómo no, digo, es reconocernos que no tenemos sentimientos, no tenemos conocimientos que afecten a nuestras miradas, es imposible. Ahora, eso no quita que yo voy a ser un periodista subjetivo, pero riguroso, y voy a ser periodista, que para mí esa es la diferencia entre ser activista solamente y ser un periodista que cubre desde su mirada, con todas las subjetividades que le caben,
pero que cada una de las afirmaciones tiene los elementos investigados rigurosamente con los que puede sostener esa argumentación, ¿no? Ese argumento. Bueno, eso me parece indispensable y ya no solo para el periodismo de soluciones, digamos, para cualquier otro tipo de periodismo. Yo creo que al periodismo de soluciones la diferencia es la perspectiva, el resto le cabe a todo el resto de periodismo, de, digamos, ponerle el nombre que le pongamos. Eh, Así que nada, tal vez esto sirve, digamos, pero también esto tiene que ver con poder plantarse entonces ante nuestros colegas y poder asumirnos, porque como decía Camil, hemos aprendido, son escuelas las que nos han enseñado que nosotros, para ser periodistas, tenemos que decir que somos objetivos. Y se ha instalado en la sociedad que el periodismo tiene que ser objetivo. Nadie sabe explicar muy bien qué es eso, digo, cuando vamos, ¿no? Pero se establece ese discurso, se establece esa mirada, y luego entonces cuando vengo y digo, no, mira, la verdad que no, o sea, no sé qué es objetivo, pero yo soy subjetivo. O sea, ¿por qué soy subjetivo? Por esto, por esto. Bueno, y desde acá te estoy diciendo que mire esto y me dijo esto, pasó aquello, entonces alguien encontró esto, y como las cosas tienen un proceso, no son mágicas las soluciones, bueno, esto tiene un proceso, tuvo idas, vueltas, fue, vino, alguien se inspiró, al otro no le funcionó. Bueno, esto es la vida y esto es el funcionamiento democrático, ¿no? Y solo para ir cerrando, María Miret, que desde España también se conecta, tengo varios amigos desde España que dicen que en Latam realmente se está construyendo el periodismo de soluciones y que están haciendo en España. Y dice aquí que siempre ha considerado que el periodismo de soluciones es como una pata más del periodismo constructivo, como el periodismo vivo u otras tendencias. Pero según veo, al menos en España, a veces se habla de periodismo constructivo desde Europa y bueno, de soluciones en Estados Unidos, ¿verdad? Así es que se nos quedó corta esta Bueno, charla, sí, mira, solo amigos. para cerrar, no quiero tampoco dejar de decir esto. Yo Ujú. voy en unos días a Bogotá, Colombia, a participar del Festival GAO. Allí voy a hablar sobre periodismo de soluciones y cómo narrar la despolarización y la innovación social. Desde mi experiencia en un país como Venezuela, ha pasado algo interesante que quisiera compartir. Haciendo investigaciones y cobertura con enfoque de solución, nosotros desde Historias Quelato empezamos a ver, a notar que en comunidades de Caracas y de zonas de provincias, sobre todo sectores rurales, y comunidades de sectores populares, sobre todo, o sea, veíamos muchos casos de comunidades organizadas, muy bien estructuradas, donde todos los actores sociales eh, eran ejemplo de un modelo de cohesión social para resolver determinados problemas. Cuando digo actores, eran múltiples actores, todos, todos los ámbitos representados. Y empezamos a ver que estaba ocurriendo y no nos habíamos dado cuenta un proceso de reencuentro y de reconciliación social en Venezuela, en un país que los medios y la agenda informativa suelen señalar siempre como emblema de la polarización. Y sí, es verdad, por una realidad social y con política muy compleja que se ha prolongado por más de 20 años, el país estaba polarizado y dividido en dos, una grieta, como la llaman mis colegas argentinos, pero una grieta que nos hizo mucho daño, que fracturó a la sociedad y en esa fractura se quebró la democracia. Hoy día nosotros estamos documentando y contando historias de ese proceso de reencuentro social en que gente que se considera enemiga hoy ha hecho las paces y están trabajando juntos, conectados por sus problemas y urgencias comunes y la necesidad de un cambio social, por lo menos en sus comunidades. Y yo digo, o sea, esa es mi tesis, que está ocurriendo un proceso interesante, por no decir fascinante, de reconstrucción del tejido social. Y es allí donde está la base de la recuperación de la democracia en Venezuela. Para mí esto es muy inspirador, se dice fácil, pero son historias que estamos contando
pero inherente, en realidad, tocan la vida, mi vida, la de mi familia, la de mis connacionales, la de mi país. Entonces, creo que el periodismo de soluciones también, desde su enfoque, abre el diálogo, propone discursos no polarizantes, eso también creo hoy día en que toda América Latina está muy polarizada, los Estados Unidos están hiperpolarizados, el mundo está polarizado y donde vemos grandes conflictos. Creo que desde las lecciones aprendidas del caso venezolano podemos compartir, bueno, algunas experiencias positivas que aporten a otros. De eso voy a hablar en el Gabo y yo he llegado a esto gracias a mi trabajo haciendo periodismo de soluciones en un país como Venezuela donde no hay democracia. Bueno, gracias. Me quería decirles eso. Nuestra admiración, Jonathan. Sí, 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 sí. Carolina quería decir algo más y ahí sí ya. Sí, solo para cerrar con esta cuestión del activismo que siempre aparece Sí. en las capacitaciones, hay como un temor a que hacer periodismo de soluciones es activismo. Y por ahí está bueno pensarlo desde otro lugar, ¿no? En todos nuestros países conocemos nosotros a colegas, a periodistas que han dedicado su vida a trabajar, por ejemplo, para hacer periodismo que hable de la pobreza, de las crisis democráticas, de las crisis de salud, de la crisis ambiental. Y en ningún momento decimos que son activistas, porque si son rigurosos, si lo hacen con datos, si lo hacen con chequeo de información, es el rol del periodismo hablar de eso. Entonces, si lo pensamos con la misma, con el mismo enfoque, pero solamente que estamos, en vez de hablar del problema, hablando de las soluciones, de las respuestas, si hay rigurosidad, si hay datos, si hay fuentes, si no hay intereses de por medio, es periodismo. Y si no, como decía Estela, es otra cosa, pero periodismo no es, aunque esté hablando del problema o de las soluciones. Entonces eso es lo que hay que cambiar un poco, hay que sacarle el temor a decir estamos haciendo activismo, estamos haciendo periodismo riguroso y si no, no estamos haciendo periodismo. Perdón, esto no va a terminar más, veo. Ay, Caro, perdón, pero lo que dice Caro me lleva a otra cosa, digo, a pensar, ¿por qué pensamos, sí, que cuando estamos hablando, de nuevo, cuando estamos hablando solo del problema, sí, entonces puedo creer, cuando estamos hablando de la solución, no, no hay una mirada ideológica ahí que intenta sostener una idea política, una idea ideológica, digamos, una idea, sí, una idea política, una mirada política detrás de eso. Y de nuevo, como periodistas entonces, ¿quién se beneficia con que solo se detenga en el problema, la ciudadanía quede inactiva y no se vea que el poder y el potencial que tiene uno como ciudadano? Digo, Y está claro. bueno, ¿A quiénes le conviene que esta nena no tenga un DNI? Bueno, ahí está, digamos. Entonces, incluso, sí, perdón. No, sí, no, incluso no, no. Estela, para ir cerrando, no sé si vamos a cerrar, pero que tiene que ver con lo que estás diciendo. Por ejemplo, en, a mí en un foro, un periodista veterano, muy antipático, siempre con un tono sarcástico, me dijo que estamos, en lo que hacemos coberturas con enfoque, que contamos este tipo de historias, estamos limpiando la cara de los gobiernos porque en realidad no resolver problemas graves son estados fallidos, por ejemplo. Entonces, básicamente nos estaba culpabilizando de lavarle la cara a los estados. Y yo decía, Dios, o sea, o sea, tiene tanto sesgo basado en eso que dices, Estela, que no veía lo fascinante de historias de construcción de ciudadanía donde las comunidades se han organizado promoviendo participación en modelos además muy democráticos, de diálogos abiertos, de construcción a partir del error, de los fracasos, del paso a paso hasta ir, hasta lograr modelos más sistémicos que respondan y realmente solventen sus problemas y que además empoderan a esas comunidades y además en algunos casos, en el caso venezolano, comunidades empoderadas además con un espíritu crítico que cuestiona el poder, que tienen conciencia
de sus derechos. Entonces yo digo, o sea, todo esto no le está sirviendo, sino solamente entonces piensa que estamos haciendo lo otro. Entonces, bueno, yo a veces simplemente escucho, respondo con criterio y bueno, hay gente que simplemente no lo quiere ver. Y bueno, responde a esos sesgos, obviamente basados en determinada ideología, ¿no? Bueno, amigos y amigas, no es por querer echarles, porque si es por nosotros, seguimos acá, seguimos, así es que les agradezco un montonazo. Para mí es un honor poder compartir, porque ya son varios pasos que compartimos juntos, pero muy especialmente en esta oportunidad, porque es para la comunidad del foro de ICSJ y AJNet. Entonces, nada, muy feliz de poder tener esta conversación, poder sacar muchísimos insumos. Yo sé que más de alguno aquí va a como que hacerse otras preguntas y va a tener como otra perspectiva también de lo que cotidianamente está haciendo dentro del periodismo. Y bueno, a seguir apoyándonos, ¿verdad? Que nuestra red siga fortaleciéndose. Sí, es que muchísimas gracias de nuevo a todos y todas y a quienes que se conectaron, por supuesto. Gracias por moderar, Desiree. Me encantó este diálogo y espero que se den más. Gracias, Gracias, Desiree, y gracias a Estela, Camille y Carolina. Qué lindo verte por acá. gracias por la invitación y placer. Muchas gracias, nos vemos pronto. Así será. Cariños, hasta pronto. Chao, chao.